Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Para mí es un gusto volver a saludarle y darle la cordial bienvenida a este espacio devocional. Siempre es un gusto saber que hay gente que ama a Dios y que ama su palabra. Y cuando nos sintoniza a través de internet o por la televisión cristiana, nos es muy grato saber que hay quienes quieren seguir aprendiendo más de su Creador a través de su palabra. Vamos a continuar con el precioso Evangelio de Lucas. Ahora vamos al capítulo 20, versículos del 19 al 26. Y como recuerde que este espacio es para meditar, pues regresamos y juntos meditamos. Lucas 20, 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Qué le parece esta escritura? Yo creo que es uno de los pasajes clásicos que aún el no creyente, aún el mundo secular lo menciona, ¿verdad? Hay mucha gente que se encuentra diciendo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y a lo mejor ni conocen esta escritura o todo el relato, pero se ha vuelto muy famoso por esta máxima que Jesucristo emitió. Sin embargo, aunque el tema que aborda este pasaje recién leído habla acerca del tributo, del impuesto que se debe de dar a la nación, me llama la atención el tema, que es escabroso, que es difícil cuando se habla de dinero, ¿verdad? Pero yo te tengo una pregunta, mi amado, mi amada. ¿Cuál es tu reacción al oír temas bíblicos que te incomodan, ¿verdad? Porque este tema, aun cuando los fariseos y los escribas y la gente religiosa de la época de Jesús hicieron esta pregunta para tender una trampa, pero ¿cuántas veces ellos tenían conflicto para dar económicamente, ¿no? ¿Y cómo reacciona? Yo aquí vi algunas reacciones, ¿no? Por ejemplo, lo primero que cuando estaba lanzándole este tema, del tema que venía hablando, querían callar a Jesús, querían acecharle, de hecho varias ocasiones quisieron hacerle daño, y después le mandaban espías para ver qué cosa estaba diciendo y después condenarlo con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué reacción tenemos hasta en estos segmentos devocionales o en prédicas o en conferencias o en reuniones de estudio bíblico donde empiezan a tocar ciertos temas que me incomodan, que no me gusta, porque muy probablemente es algo que tengo ahí guardado, oculto, y que no quiero que salga a la luz y que Dios lo evidencie, ¿sí? Y entonces usamos las mismas técnicas de los fariseos para desviar la atención a aquello que está golpeando duramente mi corazón. En este caso, se refieren al Señor como maestro, que lo es definitivamente,
pero veo la lisonja, ¿no?, con la que los espías llegan de parte de los escribas, de los fariseos, a hacer este planteamiento. Y Señor, todo lo que tú dices, lo que tú enseñas es muy recto, siempre lo haces con rectitud, y tú no discriminas a nadie, Señor, sino que tú hablas la verdad y enseñas el camino a Dios. Qué burla, ¿no? Porque sí es cierto que Jesús hablaba con rectitud y enseñaba con mucha misericordia y no hacía menos a nadie y enseñaba siempre la verdad y el camino al Padre. Pero si ellos realmente tenían esa idea que era su convicción, definitivamente no hubieran tenido la actitud de juicio que estaban teniendo. Si realmente mi pregunta es para mí, ¿no?, en este momento, si Jesús es mi maestro, realmente le creo todo lo que Él dice y lo escribe ahí en el Evangelio, ¿verdad? O tengo objeción por algunos temas o por algunas cosas. Cuando le preguntan de que si es permitido, si es lícito darle el tributo, ¿verdad?, el impuesto al César, ellos no tenían la más mínima intención en saber la verdad, solamente querían tentar al Señor. Muchas ocasiones nos encontramos diciéndole a Dios cosas que está lejos de que nosotros queremos saber la verdad, sino más bien estamos con el deseo de tentarle, ¿no? A lo mejor queremos que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga y no lo que es verdadero. Meditando en esta porción, me doy cuenta que así como antaño Jesús se da cuenta de sus malas intenciones, Jesús se sigue dando cuenta de la realidad de nuestras intenciones, siempre, no solamente en ciertos aspectos, sino siempre, hasta nuestra manera de acercarnos para orar, para meditar la palabra, para adorarle, para alabar su nombre, para dar testimonio a otros, para compartir, predicar. ¿Sabes? El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Él las sabe. Y no solamente nos la sabe, sino que nos la quiere revelar para que nos dé vergüenza cuando realmente tenemos intenciones equivocadas o con un trasfondo incorrecto. Jesús en su sabiduría, conociendo sus intenciones, les pide una moneda. Decía, esto es algo que es muy conocido, ¿verdad? Y saca algo sabio. ¿De quiénes les fije que está aquí en esta moneda? Y le contestan del César. Y la respuesta clásica, ¿verdad? Pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, una pregunta para meditar sería, ¿le estás dando al César lo que es del César? ¿Le estás dando a Dios lo que es de Dios? Y dar al César significa pagar impuestos, aunque no nos guste. Significa pagar multas por infracciones que hemos cometido. Significa dar cuenta correcta, cuentas claras de los bienes que tenemos. Significa hacer buen uso de nuestra administración financiera. Significa cumplir con las leyes de nuestro país. No nada más es una simple moneda, va mucho más allá. Y la segunda es, ¿le das a Dios lo que es de Dios? Bueno, de hecho dice la palabra de Salmo 24 que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Todo le pertenece a Dios. ¿Qué podemos darle a Dios que Él no nos haya dado primero? Pero en muchas ocasiones ni el diezmo damos, muchas ocasiones ni estamos siendo justos en nuestros tratos, con nuestros dones, nuestros talentos, nuestro llamado, ¿sí? Y aquí esta palabra dice, ¿qué imagen ves? Ahorita no tenemos una moneda, pero sí tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo grabado en nuestro corazón. Vamos a darle a Él lo que a Él le pertenece y vamos a darle a nuestro gobierno, aunque no estemos de acuerdo con sus gobernantes, lo que Dios dice, que tenemos que someternos y orar por ellos, desde luego que sí. Y aunque no nos gusten que invierten nuestros impuestos, tenemos que cumplir las cosas que el Señor nos manda en su hermosa palabra.
¿Por qué no le dices a Dios en esta hora? Y después te dejo tarea, ¿verdad? Por si quieres seguirlo meditando. Señor, hay ciertos temas que no me agrada leer en tu palabra, pero sé que me son necesarios. Permíteme tener el grado de humildad para poderlos enfrentar y resolverlos. Pero también, Señor, yo sé que tú quieres seguir tratando con mi carácter y yo necesito que tú trates con mi carácter y me ayudes con tu palabra y tu espíritu a mejorar esos rasgos que a ti no te agradan, mis reacciones, ¿verdad? Señor, y cuando yo te haga preguntas, que las haga con el ánimo de querer aprender y no desafiarte, mucho menos tentarte. Y así como Jesús respondió con sabiduría, tu palabra me siga dando esa palabra de sabiduría para enfrentar el tema que sea, el del que tú me quieras hablar. Y yo he levantado esto como una oración, esperando que tú también lo hagas, amigo, amiga, y que también pongas a cuenta esta área de tu vida delante del Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra y por la preciosa sabiduría que dejaste como legado en el Evangelio para que podamos ser sabios, ser prudentes y para ser esos hijos que tú anhelas en tu reino. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre, amado. En Jesucristo. Amén y amén. Siga cumpliendo sus tributos. Siga dándole a Dios lo que a Él le pertenece. Y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.